Vale. Bien, bueno. Buenos días. Eh, Esta va a ser la... Bueno, para que no lo sepáis, bueno, yo soy David, soy el encargado de esta charla. Esta ya es la última, ya hemos llegado al final. De estas 10 charlas, cada una sobre una temática relacionada con los ríos y especialmente con los ríos de La Rioja, centrándome en su biodiversidad, que al final pues, son los motivos de por qué son valiosos, por qué hay que conservarlos, por qué hay que mejorarlos y las amenazas que han estado actuando sobre ellos y que todavía siguen. Entonces, bueno, aparte, para los que no lo sepáis y estáis viendo esto, ha habido 5 charlas presenciales también. Bueno, de momento ha habido 4 y falta una, que es la del Castor, que es el viernes que viene. Ya sería lo último definitivamente ya de este ciclo de conferencias. Mm, He dejado la de restauración de ríos para el final, pues bueno, sobre todo por un motivo, ¿no? Bueno, un poco así podría ser, digamos, la sucesión lógica, ¿no? Primero hemos estado viendo la biodiversidad de los ríos de La Rioja, lo que hay que proteger, su fauna, su flora. Después, más bien las amenazas, ¿no? Con una charla de amenazas generales, otra de alguna más concreta, sobre todo la fauna invasora, porque al final, bueno, pues la fauna es lo que más me apasiona y es sobre lo que más conozco, así que por eso he dedicado más charlas a ello, ¿no? Que además suele ser lo más desconocido. Mm, ¿Qué más? Bueno, también eso, porque pues al final un poco la conclusión que podríamos tomar, ¿no? De todas ellas sería un poco esto, la restauración, lo que podemos hacer para solucionar todo lo que hemos estado viendo y proteger los recursos, los valores que hemos visto de los ríos. Bueno, mm, eso, lo que he dicho, voy a ir utilizando, bueno, voy a ir haciendo mención a cosas que hemos ido viendo durante el resto de charlas, ya que esta es un poco como la conclusión, ¿no? Todo lo que hemos aprendido o habríamos debido aprender pues sería lo que deberíamos aplicar o lo que podríamos aplicar a esta charla, que es la de solucionar los problemas, digamos. Entonces, bueno, a modo de resumen, ¿por qué, por qué yo creo que debemos restaurar las riberas? ¿Por qué tenemos esa obligación? Pues bueno, por varios motivos. Eh, Primero podríamos decir las inundaciones. Las inundaciones se ha comprobado que sigue siendo un problema muy grave, en España sobre todo. De hecho, es un problema que incluso causa muertes, ¿no? No solamente hay que irse, como vimos estos años pasados, no hace falta irse a la India o a Indonesia para ver inundaciones que matan gente, sino que aquí también lo tenemos, ¿no? Y bueno, nos hemos dado cuenta, ya se empieza a admitir que las actuaciones que se han llevado a cabo, precisamente para luchar contra esto, para impedir que esto ocurra, pues no son útiles, ¿no? Simplemente trasladan el problema. Y con esto me refiero sobre todo a los encauzamientos de ríos, que al final son estrechamientos de cauces. Se ha comprobado que, vale, igual impiden que la inundación se produzca en ese punto, pero lo que hacen es intensificarla aguas abajo. Es decir, no eliminan el problema, sino que lo trasladan y además lo hacen más fuerte aguas abajo, porque al constreñir el cauce, al obligar que el agua circule con tanta fuerza por una sección tan estrecha, pues bueno, si conocemos la fórmula del caudal, ¿no? De velocidad por sección, por área, ¿no? Pues bueno, si el caudal es el que es durante una riada, si es el mismo, y estamos disminuyendo la sección, vamos a hacer que la velocidad aumente mucho. Y si aumenta la velocidad del agua, va a aumentar la fuerza del agua. Es decir, el poder destructivo de la ribera se va a intensificar mucho aguas abajo de la actuación. Es decir, no está sirviendo para nada lo que estamos haciendo. Y bueno, también las inundaciones están causadas, aparte de por eso, no causadas, pero sí agravadas por nosotros y es lo que debemos revertir. Aparte de por haber estrechado los cauces mucho, pues también porque hemos disminuido la cubierta vegetal de las laderas. Ya no me refiero aquí solo al bosque de ribera, que también, sino a la deforestación que ha sufrido España durante décadas, ¿no? De las sierras, pues que al final la cobertura vegetal, los bosques de las laderas, son los que retenían el agua y los que retenían el terreno. Y ahora al estar desnudas, muchos de ellos, pues todo va directamente al río, con lo cual el caudal durante las riadas es mucho mayor o mucho más destructivo, ¿no? Más concentrado. Después, otro motivo por el que tenemos esa obligación de restaurar las riberas, a mi modo de verlo, bueno, pues porque hemos perdido una diversidad enorme, ¿no? Ya hemos visto que las riberas
Son medios riquísimos, con muchísima fauna, y por tanto hay que proteger. Y nosotros, pues bueno, hemos alterado y destruido incluso en muchos casos ese hábitat por completo de ciertas maneras. Y bueno, cada una de las maneras son las que hay que intentar revertir un poco, ¿no? Primero hemos destruido el bosque de ribera. O sea, ya estamos hablando de que el hábitat rico, ¿no? Que podría equipararse yo aquí, bueno, y en muchas publicaciones se hace referencia al bosque de ribera como bosque selva. Y es que es verdad, tú te metes en un soto de ribera sano y parece una selva. No hay ningún bosque de La Rioja que se le parezca o de España. Es un bosque, pues eso, que te recuerda a una selva tropical. Yo a los bosques del Ebro o al Ebro en general, pues me gusta llamarlo el Amazonas riojano, ¿no? Porque a veces te metes en su cauce o en un soto bien conservado en el eh, que no veas el resto del paisaje, por así decirlo, ¿no? Que te metas ahí y te quedes aislado, pues sientes la sensación de estar en la selva, en un río de estos tropicales. Bueno, sin más, me refiero a eso, que al final es un hábitat muy rico y lo hemos destruido casi por completo. Después hemos alterado los caudales. O sea, eso es otra cosa que deberíamos revertir. Al alterar los caudales hemos alterado todos los ciclos de vida de los animales del río y es algo que no podemos seguir haciendo tan a la ligera, por lo menos, ¿no? Habría que buscar un poco un equilibrio. Digamos que ahora pues solo nos fijamos en tener agua para nosotros y bueno, pues teníamos que intentar avanzar hacia eso, hacia tener agua nosotros para lo necesario, no para todo lo que queramos, ¿no? Igual no son tan necesarios en ciertas zonas instalar un césped y regarlo solo para que decore, ¿no? Hay otras alternativas de jardinería o los campos de golf al lado del río, de ríos. Bueno, esas cosas que, bueno, eso sí, ya es muy difícil, ¿no? Sería cambiar un poco la mentalidad. Pero bueno, la contaminación era un problema más grave en el pasado en España y en Europa, pero todavía sigue muy patente. De hecho, ya he hablado de las denuncias que hemos hecho Amigos de la Tierra y que se siguen produciendo vertidos en muchos ríos de La Rioja. Dragados y encauzamientos, esto también lo hemos hecho mucho, es un problema muy grave y muy destructivo, ¿no? Pero por suerte se puede revertir. Los dragados, bueno, simplemente se pueden revertir dejando los ríos en paz, que esto es una medida muchas veces la mejor para conservar los ríos, dejarlos en paz. Es un hábitat que se regenera muy bien, gracias a lo que hemos visto de que el propio curso va a cambiar por la acción de las riadas y también porque la vegetación de ribera está adaptada a colonizar muy rápido, ¿no? De forma natural, es una adaptación que tiene. Entonces los ríos, o sea, se comprueba perfectamente, yo lo he comprobado, que a un río, si lo dejas en paz, se va a regenerar asombrosamente bien. Se va a regenerar el cauce, se va a renaturalizar, se va a colonizar las orillas por la vegetación. Es decir, tenemos esa suerte además. Esa suerte de que no hay que invertir mucho dinero, solo hay que darle espacio. La clave del río yo creo que es darle espacio para recuperarlos, ¿no? Y bueno, los encauzamientos pues se solucionarían pues destruyendo esos encauzamientos, ¿no? Esos diques y devolviéndole la anchura al río. Y por último, de los más importantes problemas es la introducción de especies exóticas. Este tiene peor solución, la verdad, porque ya como vimos en la charla de especies exóticas, hay un montón de especies exóticas, cada vez más. Los daños que hacen en el ecosistema son enormes, entonces hemos visto que es casi imposible erradicarlas a la mayoría. Entonces yo creo que la esperanza es un poco que alcancen ese equilibrio con el resto de autóctonas y, vale, que igual disminuyan las poblaciones de autóctonas, pero que no lleguen a desaparecer, ¿no? Ojalá. Aquí menciono eso que he dicho, la facilidad de restauración de la vida de Rivera, que es que tiene esa enorme ventaja, que es que no hay que gastar mucho dinero. Solo hay que devolver cierto espacio al río en las orillas y ya está, así es que no hay que tocarlo prácticamente para que se recupere ese hábitat tan valioso. Y bueno, ahí añado por último lo de nuevos horizontes, turismo ecológico, etcétera, porque yo creo que en España hay una mentalidad muy atrasada respecto a esto. Yo creo que no se quiere ver más allá de lo que siempre se ha hecho. Y no sé, yo creo que tenemos la oportunidad de tener bosques de ribera impresionantes y tenemos ríos impresionantes, ¿no? En zonas muy marginadas, zonas muy despobladas, zonas rurales, con lo que está pasando del despoblamiento rural y todo, que yo creo que ese turismo está en auge, ¿no? Y hay ejemplos de ello, por ejemplo, en el turismo de observación del lobo en La Culebra, en la Sierra de la Culebra en Zamora, ya se ha demostrado que, si no me equivoco, según las fuentes que he consultado, da al pueblo 5 veces más dinero que la caza. O sea, es que ya no es una tontería, ya no es ahí cuatro colgados que están yendo a hacer fotos, no, es que cada vez hay más.
Entonces yo creo que eso, con bosques, con lagunas de ribera sanas y teniendo pues nutrias, castores, todas las aves que tenemos en España, yo creo que eso sería una oportunidad muy buena de conservación, ¿no? Y de turismo sostenible y demás. Bueno, aquí algunos ejemplos que ya he utilizado, ¿no? De estos problemas de las riberas que vamos a solucionar con estas... En esta charla me voy a centrar en ver técnicas posibles de restauración, ¿no? De riberas. Muchas técnicas. Veremos que son al final como herramientas y tú las puedes utilizar mezcladas, las puedes utilizar en solitario, ¿no? Y hay muchas posibilidades. Y entonces algunas cosas que queremos revertir o que podemos, pues bueno, son fotos que ya he empleado. Por ejemplo, este tema de las escolleras en los ríos, esto es el Parque del Iregua. Esto a mí me parece intolerable en un parque, o sea, en un río, ¿no? Si dijéramos que aquí no hay espacio, que es un talud enorme, bueno, pues vamos a sujetar la orilla, pero coño, con perdón. Como en esta charla y en otras que hablo así más de las amenazas y de los ríos, pues como me toca bastante, me llega bastante dentro el tema, pues me pongo muy crítico, ¿no? Pero te quiero decir que esta escollera tan vertical, esta escollera lleva 20 años aquí, en el Parque del Iregua, y no vemos que ni hay orilla, ni hay vegetación, ni hay nada de nada. O sea, esto me parece a mí que no se puede tolerar en lo que es un río. Esto lo mismo, también lo he puesto varias veces, ¿no? Esta pérdida de espacio fluvial. Aquí tenemos el cauce en la Jerilla con todos sus brazos y toda su vegetación de ribera y sus depósitos de grava, etcétera. Y aquí vemos en la actualidad el mismo tramo ocupado por choperas. Esto tampoco se puede tolerar, en mi opinión. Por ejemplo, yo qué sé, hay opciones, ¿no? Dentro de las choperas, pues vamos a dejar una extensión de terreno dentro en forma circular, por ejemplo, o en zona cuadrada, me da lo mismo. Un bosque de ribera autóctono, que eso al final va a repercutir para bien en el propio cultivo del chopo, porque vamos a tener depredadores, vamos a tener aves rapaces, vamos a tener insectos depredadores y no vamos a tener tantos problemas de plagas como tenemos ahora en los chopos, ¿no? Que al final todos los problemas de plagas en el mundo son por un desequilibrio. Y ese desequilibrio lo estamos fomentando aquí. Entonces, bueno, ¿cómo podemos actuar para revertir todo eso que hemos visto, todo eso que hemos visto que hemos hecho a los ríos? ¿Cómo podríamos actuar según mi punto de vista y según las técnicas disponibles y demás? Bueno, en primer lugar, para el problema de las alteraciones morfológicas del cauce, es decir, encauzamientos, dragados, ¿no? Bueno, vamos a ir por partes. En primer lugar, para ese tipo de obras, para los encauzamientos y los dragados, bueno, hay varias opciones. Lo primero, yo creo, y lo más importante, aunque lo más complicado, sería volver a ensanchar el cauce. Es decir, devolverle al río su espacio, ¿no? Para que pueda él evolucionar, para que pueda amortiguar las riadas, ¿no? Recuperar esa figura perdida de llanura de inundación o aluvial, que como dice su nombre, es para eso, para soportar las inundaciones, ¿no? Y nos la hemos cargado. Hemos eliminado esa conexión del río con la llanura. Luego también, pues bueno, orillas como las que hemos visto, ¿no? Tan verticales, tan pétreas, tan estériles y tan inaccesibles, pues volverlas a hacerlas accesibles, ¿no? Adaptarlas un poco. Disminuir su pendiente, abrir agujeros para que la vegetación se pueda instalar, cosas así. Después, bueno, la homogenización del lecho. El lecho, pues derivado un poco de los dragados, ¿no? De los ríos. Ahora tenemos ríos que son una tabla, es decir, poca profundidad, muy uniforme y rectilíneos, ¿no? Eso es muy poco biodiverso, no hay prácticamente hábitat posible ahí, no hay nichos ecológicos que ocupar y por eso estamos perdiendo y hemos perdido muchos peces, sobre todo. Entonces, bueno, hay técnicas que vamos a ir viendo después, técnicas como los deflectores vivos, las vaginas, que utilizando medios muy baratos nos van a ayudar a revertir eso. Y por último, dentro de esas alteraciones, pues bueno, los obstáculos que hemos colocado en el río, sobre todo a modo de presas. Aquí no incluyo tanto las presas grandes porque esas presas grandes, pues es muy difícil que algún día se lleguen a derribar, por desgracia, ¿no? Pero obstáculos como presas más pequeñas, azudes de riego, demás, pues bueno, la solución sería o bien adaptarlas con escalas para peces o con otras cosas, pues derribarlas que no se usen o las que no sean funcionales, por así decirlo, o rentables, pues derribarlas. Después, bueno, esto es complicado, pero un problema muy grande de los ríos es que hemos alterado su régimen de caudales por culpa de los grandes embalses, ¿no? Los grandes embalses que usamos para tener agua disponible siempre para riego y para producir electricidad,
Cuando soltamos el agua, ya sabemos que soltamos la que queremos, guardamos la que queremos y cuando la soltamos, lo soltamos del fondo del embalse, es decir, fría. Esto es fatal para los peces y bueno, pues la solución, aquí no hay una solución clara, ¿no? Yo no conozco el tema presas, por así decirlo, muy bien. No voy a decir aquí, no, pues podemos hacer esto. Bueno, simplemente pues pongo eso, buscar alternativas, un poco la voluntad de buscar alternativas. Es que ahora mismo yo creo que no hay, ¿no? Eh, Sería un poco, pues bueno, replantearse también el modelo agrícola, es decir, con eso me refiero a que, joder, en una zona muy seca, pues no vamos a poner un cultivo que necesita mucha agua. A ver, deberíamos ir hacia un cultivo un poco más responsable, ¿no? Pues oye, si en esta parte del mundo no puedo comer, a ver, esto ya sería ir un poco contra la globalización, ¿no? Pero si en esta parte del mundo no puedo cultivar esto, pues oye, no lo cultivo. No voy a, no vamos a alterar todos los ríos, no vamos a crear miles de embalses solo para cultivar esto. Hay casos muy famosos, por ejemplo, el Mar de Aral, uno de sus motivos de haberse secado es que se quiso cultivar ahí, si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero puede ser que algodón. Bueno, pues se quiso cultivar algodón ahí, ¿no? Y entonces se necesitaba mucha agua. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vaciar el Mar Aral y se vació. Pues esto un poco, este cambio de mentalidad, ¿no? Que es que al final todo se resume en eso. O sea, si la mentalidad fuera otra, no estaríamos hablando en estas charlas de todos estos problemas, pero así es. Bueno, y lo de buscar alternativas, pues yo qué sé, por ejemplo, para que el agua no salga de abajo, pues cogerla de arriba, ¿no? De la superficie del embalse. Y bombearla y que caiga abajo. A ver, es más caro, ¿no? Ya no caería por gravedad el agua, habría que subirla. Yo no sé de costes energéticos de esos temas ni nada. No sé si lo que estoy diciendo es una barbaridad o o sería factible. Pero yo qué sé, pues destinar una parte de la producción de la propia presa para bombear ese agua. O esto también igual es una barbaridad, ¿eh? Si me escucha alguien que sepa de estos temas, igual me dice, pero ¿este qué dice? Bueno, ya lo siento, si es una locura, pero yo qué sé, pues por ejemplo, instalar placas solares en la presa o cerca y el agua que sale del fondo calentarla hasta un nivel natural de temperatura, como la que tenga el río aguas abajo, yo qué sé, pero por lo menos buscar alternativas. Bien, otro problema, la pérdida del hábitat de ribera, esa destrucción del bosque y de las orillas, ¿no? La destrucción, como hay, el bosque y otros hábitats, como por ejemplo las lagunas de las riberas. Pues bueno, esto también se traduce en voluntad política, sobre todo. Cambio de mentalidad, pero en voluntad política de verdad hacer algo. Es difícil porque ya hablamos el otro día, además lo dijiste tú, Jorge, que pues eso, hay un lobby que es un lobby el lobby de la agricultura que pues va a estar ahí peleando, ¿no? Pero bueno, veremos, a ver. Entonces, bueno, ¿cómo se podría hacer esto? Pues expropiando terrenos que el problema es que en la antigüedad pues se han dado todos los terrenos que se ha querido, ¿no? Y ahora vete a quitarlo. Es muy difícil quitar algo que se ha dado. El problema es que no se debería haber dado, pero bueno. Revegetación, pues sí, pues recuperar la vegetación de ribera en aquellas zonas donde no esté, pero ya digo que eso es raro, o sea, donde al río se le deja espacio, la vegetación lo coloniza. El problema es ese, que no le hemos dejado espacio. Cambios en los usos y la gestión del suelo en general, bueno, pues un tema muy difícil y que sería a gran escala. Pues eso, lo que digo, ¿no? Difícil. La contaminación, bueno, la contaminación, como digo, sigue habiendo vertidos tanto legales como ilegales. O sea, aquí la legalidad mm, a mí la legalidad aquí me da un poco igual, porque yo he visto vertidos que son una auténtica barbaridad, en Ariregua, por ejemplo, y son legales. Pues ala, pues legal, ¿no? Entonces, bueno, yo pues habría que endurecer la ley un poco, los requisitos, también la conciencia social, como siempre, esto en todo. Y bueno, pues igual dedicar un poco más de medios a esa detección temprana y sobre todo a esa actuación temprana, ¿no? Porque desde que denuncias un vertido hasta que se hace algo, pues pasan semanas. Y por último, las especies exóticas, que bueno, la mayoría a causa de introducciones ilegales, pero otras muchas, como vimos en la charla, de especies exóticas traídas por la propia administración. Así que bueno, pues ahí tenemos la administración que trajo muchas especies. Pues bueno, yo lo que haría, pues eso, también endurecer la ley, regular mucho el comercio de especies, de mascotas. Se siguen vendiendo muchísimas especies animales y de plantas que no hay que ser un biólogo, no hay que ser un experto para saber que pueden colonizar el hábitat español también, ¿no? Se prohibió la tortuga de Florida y ahora se traen tres especies más que son prácticamente iguales, que ocupan un hábitat exactamente igual. Esa tortuga también va a colonizar, ¿no? Pero es legal. Bueno, pues endurecer un poco más y regular todo esto. La conciencia social, repitiendo, y bueno, pues planes de erradicación igual más ambiciosos para algunas especies. Esto ya es muy complicado. O sea, reconozco que erradicar una especie
por mucho dinero que le metas, a veces es imposible. Pero bueno. Bien, y entonces, como he dicho, aquí me voy a centrar en técnicas, las técnicas que podemos utilizar en restaurar ribera. Y las técnicas se llaman en todas ellas técnicas de bioingeniería. Ahora diré que es bioingeniería. Bueno, lo voy a decir ahora, ¿no? Tenéis ahí el párrafo, es una definición de internet, sin más. Bueno, pues eso sería una disciplina, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis, pero lo voy a decir con mis palabras. La bioingeniería al final se trata de aplicar una solución ingenieril, es decir, tenemos un problema de índole ingenieril, ¿no? Una orilla que se desprende, un río que erosiona mucho. Vale, pues vamos a darle una solución, pero la solución va a ser llevada a cabo mediante seres vivos, en este caso las plantas. En eso se llama en eso se basa la bioingeniería, ¿no? Vamos a aprovechar esa capacidad que tienen las plantas para sostener el terreno, como hemos visto en otras charlas, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Es un método barato, un método que se va a sustentar por sí mismo. Las plantas son seres vivos, van a sobrevivir, ¿no? Una vez que se sienten en el terreno, ya van a estar siempre ahí, se van a ir renovando. No es como un dique de piedras que se va a ir estropeando y hay que cambiarlo, ¿no? Y demás. Entonces eso se va, pues nos dimos cuenta, ¿no? Alguien se daría cuenta y diría, oye, pero si tenemos las plantas aquí, que nos hacen el trabajo gratis y mejor que nosotros, ¿por qué no las usamos para este tipo de obras, ¿no? Y por suerte cada vez más se están empleando, se deberían emplear mucho más, ¿no? Hay una mentalidad, como digo, bastante atrasada al respecto, se siguen usando cosas muy anticuadas, pero pues aquí tenemos por suerte esto que ha salido y cada vez más tenido en cuenta. Entonces, bueno, ahora voy a ir diciendo todas las técnicas que he ido recopilando. No sé si lo he dicho, pero bueno, yo al final no soy experto en esto. Me gusta bastante, pero como digo, mi área, por así decirlo, en la que puedo defenderme bien es en la fauna, ¿no? Es en lo que siempre me ha gustado. Entonces, para esto he tenido que investigar un poquito y pues no voy a meterme en detalles muy concretos porque no quiero decir cosas que estén mal. Entonces, prefiero que la charla sea más corta, porque no he dicho cosas de las que no estoy seguro a decir cosas mal, ¿no? Yo creo que es mejor así. Entonces, bueno, esta igual es un poco más corta por eso. Aunque siempre que digo que una charla va a ser más corta, siempre me pilla el toro luego con la hora. Pero bueno, yo creo que esta sí. Entonces, bueno, ahora vamos a ir viendo las técnicas una por una, comentando un poquito por encima, como digo, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Con fotos, he intentado poner muchísimas fotos para que se vea más gráficamente. Y, como digo, son técnicas que se pueden utilizar por separado o mezclar. Al final van a ser como herramientas, van a ser como piezas. Y nosotros podemos coger todas las piezas que queramos, todas las herramientas, para usarlas en la restauración de riberas. Esto es lo que os digo, ¿no? Al final la vegetación, mirad cómo sostiene ahí, esto es un bosque en el río Razón, si no me equivoco, sí que hice hace muchos años en el río Razón en Soria, que es que me alucinó esta orilla, ¿no? De abedules, en el que es un entramado totalmente sustentado por las raíces. Y esto ya no lo rompe el agua de ninguna manera, ¿no? Y aquí no se va a ir la tierra ni demás. Y además es un refugio, pues, alucinante para la fauna. Entonces, bueno, pues vamos a intentar recuperar esto, que es muy sencillo, el fundamento es muy sencillo. Bueno, todas las fotos, esto sí que quiero que quede claro, todas las fotos las he obtenido de esta página que es Naturalea. Naturalea es una empresa catalana, si no me equivoco, que se dedica a todos estos temas, a restauración fluvial, bueno, restauración paisajística sobre todo, pero con muchas actuaciones de ámbito fluvial, casi todas, pues como digo, realizadas en Cataluña, que os recomiendo que visitéis la página, ahí tenéis el enlace. Os recomiendo que investiguéis sobre ellos. De todas las técnicas que vamos a ver, tienen mucha documentación explicándolas técnicamente, lo que yo no he hecho. Entonces, si os interesa el tema o tenéis curiosidad, pues lo podéis mirar ahí. Y la verdad que es una empresa que, pues eso, yo supe de su existencia hace poco y es súper interesante, ¿no? Súper interesante. Bien, pues ya entramos en materia con las técnicas, las diferentes técnicas que vamos a ver divididas un poco en tres grupos, en lo que sería técnicas de recubrimiento, técnicas de estabilización y técnicas mixtas. Las primeras son estas, las de recubrimiento, pues vamos a verlas. Primero decapado y cobertura con tierra vegetal, después siembras, que pueden ser pues un poco la siembra tradicional, puede ser hidrosiembras, hidromantas, luego plantaciones con especies herbáceas, con fragmentos de plantas, es decir, con estaquillas, lo que se llama estaquillado, con tepes o con lo que se llama herbazales estructurados. Ahora vamos a ir viendo una a una. Y por último, red orgánica, ¿no? Pues técnicas de recubrimiento sería un poco, como dice su nombre, pues no sería para estabilizar, sería para recubrir.
Entonces, más bien laderas, ¿no? Algún talud, pero no se persigue lo que es estabilizar el terreno. Se persigue es recubrirlo, sobre todo para controlar la erosión, ¿no? Ya sabemos que las plantas disminuyen la erosión de la ladera en la que estén, entonces vamos a buscar eso. Hombre, también tiene un aspecto paisajístico claro, ¿no? No es lo mismo ver una ladera desnuda que una ladera cubierta de hierba. Entonces, bueno, pues eso, se trata de recubrir con diferentes objetivos una zona pues que esté sin vegetación. La primera, de capado y cobertura con tierra vegetal. De esta no he puesto foto, pero es que no había foto clara, es fácil de entender, ¿no? De capar una zona al final es retirar uno o varios horizontes del suelo. El suelo se divide en capas, también llamadas horizontes. Pues bueno, vamos a retirar, normalmente se suelen retirar los primeros 30 centímetros, ¿no? Se va a limpiar de la vegetación que quede o de los restos o de la basura o de lo que sea. Se retira un poco de tierra y luego se rellena con tierra vegetal de buena calidad para, pues eso, para crear un sustrato bueno para las posteriores plantas, ¿no? Las siembras, la tradicional, la hidrosiembra y las hidromantas. Bueno, la siembra tradicional, poco que decir, sería pues abrir un hoyo, abrir los hoyos, ¿no? Los agujeros, colocar las semillas. Recordar que plantación es colocar una planta ya hecha. Y siembra es colocar la semilla, que a veces se utiliza mal. Entonces, bueno, pues colocar la semilla, ¿no? Hacer los tratamientos que convenga y nada, y simplemente esperar a que se brote y ya la planta haga su función. Esta siembra se puede realizar de varias formas. O sea, a voleo sería un poco, pues a voleo, pues su nombre lo indica, ¿no? Pero echando las semillas, ¿no? Lanzándolas como caigan, no preocupándote de que haya unos hoyos, no preocupándote de que haya tanta densidad, bueno, pues un poco más natural, ¿no? Luego en hileras, o sea, en filas, ¿no? O en hoyos, o también se puede añadir una cobertura protectora, por ejemplo, paja, para proteger la semilla de las inclemencias del tiempo y asegurar su supervivencia. Bueno, esto no es tanto para, claro, obviamente, pues la siembra tradicional para taludes con mucha pendiente, pues no, ¿no? Esto sería para zonas más bien llanas, en la que los operarios, los trabajadores, pues puedan ir recorriendo la zona y plantando ellos mismos, o sea, perdón, ¿ves? La he usado yo mal también. Sembrando, que puedan ir sembrando las semillas en el terreno. Luego hidromantas, pues vemos ahí la foto, esto es más para taludes, ¿no? Ahí pues difícilmente un operario va a poder subir a sembrar y hacer los agujeros y colocar la semilla. Entonces las hidromantas al final son, tenemos una sustancia, una mezcla, en la que tenemos las semillas, tenemos el agua para distribuirlas y además tenemos otros elementos, ¿no? Pues protección para la semilla, algún abono, aglomerantes, para que todo se una un poco más, ¿no? Si no, sería difícil. Y entonces, bueno, esto simplemente, pues ese depósito donde está toda esa mezcla que he dicho, se conecta a la manguera especial y se va rociando el talud como si fuera regándolo, pero ahí, incluido en este líquido, están las semillas. Entonces vemos cómo se ha coloreado todo el talud con ello, ¿no? Para indicar dónde se ha sembrado y dónde no. Y con el tiempo ahí crecerá seguramente la hierba. Y luego hidromantas, que bueno, son una variable de la hidrosiembra, pero le añaden, sobre todo la diferencia es que le añaden un polímero aglutinador de la capa superficial del suelo para que, pues eso, como pone ahí, con una protección superficial más duradera, pues igual para terrenos más difíciles, ¿no? Terrenos más áridos, terrenos más duros, pues sería más conveniente una hidromanta que una hidrosiembra. Y además permite una mayor densidad de siembra, es decir, más semillas por unidad de superficie que la hidrosiembra. Después, bueno, otra técnica de recubrimiento, las plantaciones. Podemos usar, pues, tanto especies herbáceas como fragmentos de plantas, estaquillas, tepes y herbazales estructurados. Aquí no he metido las plantaciones arbóreas, que esas están metidas después, porque los árboles no son tanto para recubrir el terreno. Es decir, un árbol no recubre el terreno, ¿no? Porque sale el tronco de la tierra y ya está, y luego se desarrolla la copa. Un árbol sería más para estabilizar con sus raíces y por eso está después. Sin embargo, la hierba, pues sí que va a recubrir el terreno, ¿no? Todos la tenemos la imagen de un césped, pues es que eso es como una alfombra en la que no ves ningún trozo de tierra al descubierto. Bueno, especies herbáceas, pues sin más, pues o sea, se trata de plantar especies herbáceas, ¿no? Hierbas, especies que tengan esa característica. Eh, bueno, esto es un poco complicado, la verdad, porque son especies, pues sobre todo helófitos y demás, plantas acuáticas o semiacuáticas, y la verdad que este tema de plantarlas por separado es más complicado que otras técnicas que vamos a ver después. Aunque bueno, igual para algo más puntual o igual más para algo paisajístico, más que para restauración, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo con el cepellón lleno de raíces, pues se colocaría en el terreno y a ver, y que tire.
Luego, estaquillas, esto es más común, el estaquillado, es decir, con fragmentos de plantas, plantas que rebroten. O sea, en estas técnicas, todas las que vamos a ver, siempre se van a utilizar cuando se quiera que el elemento esté vivo, siempre van a ser especies que rebroten muy fácil. Y eso sobre todo son salicáceas, es decir, chopos y sauces, ¿no? Chopo negro y chopo blanco y sauces de todo tipo. Que vamos a poder extraer una estaquilla del árbol y al colocarla en el terreno va a rebrotar. Entonces, siempre que hablemos de material vegetal en las técnicas que vamos a ver, pues por no repetirlo, pero nos estaremos refiriendo a especies de álamos y de sauces. Entonces, bueno, estos fragmentos, las estaquillas, pues se colocan en el terreno de diferentes formas, en diferentes lugares, y al final lo que se quiere es que rebroten y que de cada una de ellas salga un árbol, ¿no? Y esto es pues, un método muy barato. Casi todos los que vamos a ver son métodos baratos, ¿no? Esa es la ventaja, y encima naturales, que el resultado es natural. Trasplante de tepes. Bueno, los tepes son rollos, así, son cilindros, ¿no? Que bueno, esto parece, visto así, parece algo que se coma, ¿no? Bueno, son como alfombras grandes, ¿no? Que en la parte baja pues tienen el sustrato donde se va a arraigar, donde se va a sustentar y arriba pues el césped, ¿no? Esto es un ejemplo, no en ribera, sino en pastizales de montaña hechos por Naturalea, en el que, bueno, se colocan estos tepes, estas alfombras de hierba, y al final la hierba va a sustentarse en lo que tiene ella ya, en lo que tiene el rollo, pero al final la raíz lo va a atravesar y se va a agarrar al suelo. Y se consiguen resultados muy favorables. Veis aquí, esto estaba erosionado, ¿no? Parece una ruta de montaña o un pedregal y se instala el césped y ahí se queda. Esto, pues bueno, como digo, estas técnicas de recubrimiento no son tanto para recuperar riberas desde el punto de vista de biodiversidad o ecológico, sino más para paisajístico, ¿no? Y bueno, porque al final para la erosión también. Pero aquí digamos que no estamos buscando la naturalidad de la ribera. Hombre, luego esto es todo por fases, es decir, una vez que haya hierba va a ser más fácil que después haya árboles, pero claro, sería más a largo plazo. Luego, bueno, herbazales estructurados, pues un poco parecido a los tepes, pero ya con hierbas más grandes, ¿no? Más superiores, por así decirlo. Pues bueno, aquí veis el modo en el que se pondría. Estas plantas son pequeñas aún, pueden ser más grandes, pueden ser de varias especies. Al final se basa en lo mismo. Esto es una malla donde llevan todo el sustrato y el sustento, ¿no? Para que vivan hasta que desarrollen la raíz y puedan agarrarse al terreno de debajo. Y esto tú lo colocas donde quieres, en el orden que quieras, en la cantidad que quieras. Y al final, pues, las plantas se supone que arraigarán y colonizarán todo esto ya, ¿no? Y luego red orgánica. Bueno, red orgánica, la estructura es la que tenéis aquí arriba. Y bueno, pues poco que decir, ¿no? Pues para recubrir taludes, sobre todo, como estamos viendo. Aquí tenéis algunos ejemplos de lo que se consigue con ellas, de Naturalea, una vez más, como siempre, ¿no? Un talud desnudo, se coloca la red orgánica. En esta red, pues dentro suele haber fibra de coco o algún elemento así en el que las semillas van a poder arraigar, o sea, brotar perfectamente, ¿no? Entonces, mirad los resultados. De arriba abajo, siempre, lo que se ha conseguido con estas redes orgánicas, sobre todo en taludes. Ya dejamos las técnicas de recubrimiento, ¿no? Más paisajísticas, más antierosión, y entramos en las técnicas de estabilización. Es decir, ya queremos estabilizar el terreno, ya queremos emplear algún elemento que haga que el terreno no se vaya, el terreno no se pierda ni se erosione. Esto y así, pues por tanto estaría un poco más enfocado allá a lo que es la conservación de la ribera, ¿no? Nos va a dar mucho más juego en luego recuperar la cubierta vegetal y demás. Y estas son las que vamos a ir viendo. Plantaciones, ya sí, ya no plantaciones herbáceas, ¿no? Sino ya de árboles y arbustos. Después el estaquillado, está repetido porque serviría para las dos cosas, ¿no? Hemos visto en recubrimiento que sería para zonas un poco más llanas. Aquí como el objetivo es o sea, estabilización, pues las vamos a colocar esas estaquillas en zonas de más pendiente. Después cepillos vivos y peines vivos, ahora veremos lo que son. Luego fajinas, hay muchos tipos de fajinas. De rama seca, vivas, de lófitos, fajinas colocadas con estacas también, lo que se llama técnica ribalta, fajinas de rollos estructurados en fibra de coco, ¿no? Y habría más. Luego trenzados vivos de ribera, trenzados vivos de ramas o empalizada trenzada, también llamada. Estratos vivos de ramas y piedras, lechos vivos, empalizadas, simples y vivo filtrante, lo mismo hay más. Esto es un mundo entero, ¿eh? Hay muchísimas variaciones y cada vez se están encontrando más.
Y por último, esteras vivas, tanto de ramaje como de carrizos. Bueno, vamos con las plantaciones. En primer lugar, de árboles. Bueno, pues poco que decir, ¿no? El árbol, como he dicho, con la raíz va a sostener perfectamente el terreno. Yo en el río ves cosas que dices, pero ¿quién se dedica a tomar las decisiones? Porque no tienen idea. O sea, me refiero. Por poner un ejemplo, en donde yo vivo, en el Iregua, en el Bajo Iregua, cerca del puente del San Pedro, ¿no? Bueno, había una curva, había una pequeña curva del río, ¿no? En el que se creaba una poza. Se creaba una poza porque en la orilla había un gran chopo. Un gran chopo que con sus raíces, en la misma orilla, la sostenía e impedía que el agua rompiera el terreno. Y gracias a eso el agua chocaba y al chocar erosionaba, pero hacia abajo y creaba una poza. En esa poza se refugiaban los barbos y todos los peces del río, ¿no? Incluso truchas. Vale, pues voy un día paseando y ese árbol lo habían cortado. Pero tal cual, ¿eh? Lo habían talado. Entonces yo dije, pero me quedé perplejo, dije, pero no, pero nadie, o sea, los que se dedican a esto, los que toman las decisiones de hacer estas cosas en los ríos, ¿en serio no saben lo que va a ocurrir? Yo dije, el año que viene, aquí se va a desbordar el río. Y efectivamente, el año siguiente, con la primera riada, ya no estaba el árbol para sostener el terreno, el río tiró para adelante y rompió la orilla. Se comió la orilla, se comió un trozo de camino que estaba ahí justo el sendero en la orilla. Luego, bueno, pues todo quedó inundado, todo quedó destruido. Después el río, la poza desapareció y quedó el río hecho una, una, una manta que se suele llamar, ¿no? Joder, es que no sé si me entendéis cuando me refiero a esto, pero el río, pues recto ya, ¿no? Recto y homogéneo y uniforme. Poco profundo, ¿no? Al final, pues un río feo. Y en el que en donde había una poza con muchas especies refugiadas, al final en esa zona que queda después no hay prácticamente nada. Y todo por eliminar un solo árbol. Pero a lo que voy es, nadie se dio cuenta de eso. A ver, igual tienes algo que... Tranquilo, se te entiende. Vale, vale. Es que, joder, es que, no sé, esas cosas, con todos los conocimientos que hay y demás, es que se siguen haciendo cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Porque ya me dirás tú, un árbol, ese árbol no molestaba nada. O sea, es que era solo un árbol, no era limpiar la ribera ni nada, era un solo árbol que estaba ahí aislado. Y se eliminó. Y entonces luego el río inundó el camino y demás. Y entonces, claro, luego, igual, quizás en unos años vengan y coloquen ahí un mazón. O coloquen ahí una escollera para que el río no se desborde y no destroce el camino. Es que al final fue un sinsentido y al final un derroche de recursos, ¿no? Luego hay que estar justificando, con estas actuaciones yo justifico que son baratas, que son rentables, no sé qué, y estás viendo que no les debe importar mucho en realidad gastar dinero, porque lo gastan en cosas que van completamente en contra de estos criterios. Bueno, sin más, aquí tenéis el ejemplo de cómo se suelen plantar los chopos, ¿no? Que se deben dejar siempre en agua y son varas muy largas, ¿no? Luego se hace el agujero, se llega a la capa freática y se coloca la vara y ya tenemos ahí el árbol. Y bueno, luego las plantaciones de arbustos. Disculpad que alguna foto no sé por qué ha quedado con mala calidad. Bueno, esto no es una ribera, pero para que os lo imaginéis simplemente, pues plantar arbustos, ¿no? Ya no plantar árboles, sino plantar arbustos de especies variadas en lo que sería la zona de la ribera y vamos a conseguir lo mismo que con los árboles. Un poco menos por el tamaño, ¿no? Pero al final estabilización. El estaquillado, como digo, ya en zonas algo más verticales o en orillas, justo, ¿no? El estaquillado, bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo se debe colocar y cómo no, según las fuentes, pues así la recta no hay que colocar la estaquilla, hay que favorecer siempre la pendiente. Claro, esto supongo que es en taludes, o sea, en pendientes, porque aquí están verticales, pero yo creo que aquí sí que pueden estar verticales porque es la orilla llana. Esto se referirá más a zonas como esto, ¿no? En el talud, pues sí que habrá que poner inclinada la estaquilla, me imagino. Las medidas duras son las que la sociedad exige. Lo que se necesita ahora es educación ambiental para que el asociados lo demande. Decirlos como estos son importantes. Sí, o sea, yo creo lo mismo, ¿no? Que al final todo es un desconocimiento, entonces el desconocimiento, pues al final es permisibilidad para que la administración haga lo que esa misma gente pide, sí, o sea, como dices tú, vaya, pues los agricultores pedirán que no les destruya el río la huerta y como no tienen conocimiento de estos temas, pues bueno, una escollera y ya está, ya están tranquilos durante unos años y ya no, ese es el problema.
Bueno, las estaquillas, por seguir, pues eso, se pueden colocar en lo que es el talud o en lo que es la orilla pura en contacto con el agua, se pueden combinar, aquí tenemos, esto sería un entramado que vamos a ver después de troncos y podemos colocarles estaquillas dentro, ¿no? Lo que digo que estas técnicas se pueden mezclar como se quiera, un poco es imaginación el empleo de estas técnicas. Cepillos vivos, esto es curioso. Esto es curioso, la verdad. Los cepillos vivos, bueno, al final, a ver cómo lo digo. Bueno, esto es el cauce del río, ¿no? El propio cauce. Esto también, aunque menos, pero esto es el propio cauce. O sea, por aquí va a ir el agua. Y se colocan estacas, lo que pasa que estacas más gruesas ya serían troncos, ¿no? Pero vivos, o sea, que vayan a rebrotar. Y el objetivo es atrapar sedimentos, sobre todo. Se llama cepillo, pues porque va a cepillar un poco el agua, ¿no? Y atrapando los sedimentos. Claro, al atrapar los sedimentos, bueno, conseguimos que, pues, quitarle esa carga de sedimentos al río, si es excesiva, y también vamos a conseguir que esos sedimentos, al ir acumulándose ahí, claro, esto imaginaros, cuando rebrote, van a ser todo ramas, estos serán sauces seguramente, ¿no? Cuando rebrote, esto va a ser una masa impenetrable de ramas y hojas. Entonces, todos los sedimentos, las partículas van a ir quedando atrapadas aquí. Y bueno, al final lo que se pretende es que esos sedimentos se vayan acumulando y vaya a formarse una isla. Por ejemplo, una isla, o que la orilla avance y se cree una curva, ¿no? Al final, pues dinamizar el cauce un poco, heterogenizarlo, recuperar esa naturalidad, esa dinámica, ¿no? Lo homogéneo siempre más artificial, lo que hacemos nosotros, y lo natural siempre es más diverso. Entonces, recuperar un poco esa diversidad de formas. Así que bueno, los peines vivos, ese sería su objetivo. Digo, perdón, los cepillos. Los peines sería básicamente lo mismo, es una variante de lo anterior, pero según las fuentes, pues sería más utilizado para ríos de menor caudal. Las vaginas, esta es una técnica muy típica, o por lo menos yo la había oído la que más. Pueden ser, como digo, de muchísimos tipos, aquí no están todas, ni mucho menos. Aquí he incluido, pues bueno, de rama seca, vivas, de lófitos y sucesiones de fajinas y ramas. Creo que había una más, lo que pasa que igual falta en el índice. Bueno, luego está, que es lo importante. De rama seca, bueno, pues sería igual no tanto para riberas, aunque también, pero ya no vamos a buscar ese rebrote, sino que simplemente es para estabilizar. De hecho, bueno, su nombre de rama seca, ¿no? Pues sería que la rama está muerta, la rama no va a rebrotar. Será un poco pues como fagina muerta o fagina inerte. Simplemente queremos conseguir con estas. Las faginas son rollos, son haces cilíndricos, ¿no? De ramas. Pueden ser ramas vivas, pueden ser ramas muertas o puede ser una mezcla. Al final lo que se va a querer es, pues como el nombre de las técnicas indica, ¿no? Estabilizar el terreno. Pero aquí, pues ya no necesitamos que rebrote, sino simplemente con este aterrazamiento, al colocar los haces, conseguimos que el terreno se asiente. Y luego la otra variante, la más interesante desde el punto de vista de las riberas, ¿no? Las fajinas vivas. Pues como vemos aquí un haz de ramas, de sauce y chopo, con alguna muerta también, pero la mayoría vivas. Es importante la forma en la que se colocan. Esto está todo en la página de Naturalea, bueno, y en otras fuentes, si queréis consultarlo, ¿no? Son aspectos más técnicos que no me voy a meter yo. Son un haz de ramas que lo colocas en diferentes sitios para que rebrote las vivas, ¿no? Vemos aquí un ejemplo. Luego veremos cómo quedó este talud, ¿no? Este talud totalmente destruido. Se coloca la fajina aquí debidamente, es decir, con sus estacas y demás, ¿no? Y bueno, veremos lo que se consigue con esto. Aquí estamos viendo cómo se confecciona. Se suelen confeccionar fuera del río y luego se transportan, pero se pueden confeccionar aquí, si hay poco caudal. Y vemos lo que se consigue con ellas, ¿no? Esta foto, la misma que esta. O sea, estas ramas van a rebrotar y aparte de rebrotar, obviamente van a desarrollar las raíces. Las raíces se van a sustentar en el terreno y van a hacer que este talud ya no sea tan fácilmente destruible. ¿Lo veis aquí? Y a la derecha lo mismo, el antes y el después. El antes, aquí la fagina viva en la base del talud y aquí abajo ya rebrotada, ¿no? Luego tenemos fajinas de lófitos. Los lófitos son estas plantas acuáticas, ¿no? Estas hierbas acuáticas. Pues bueno, sin más. Pues fajinas que en vez de tener ramas de árboles, pues son fajinas en las que tienen un sustrato y se ha inyectado previamente la semilla o la plántula. Y bueno, pues cuando rebrote, ¿no? Aquí vemos como, por ejemplo, esto es muy interesante. Balsas de estas, esto yo no lo he visto nunca en directo, ¿no? Y es sencillo, quiero decir, en balsas de estas totalmente artificiales, peligrosas además, porque al tenerlo en la de plástico aquí, la gente se ahoga, de hecho, no puede salir, además queda feo, ¿no? Pues mira qué sencillo poner estas fajinas de hierba y mira cómo queda, totalmente naturalizado, ¿no? Es que lo que más me llama la atención de estas técnicas a mí cuando las aprendí, bueno, yo esto lo vi en la carrera, ¿no?
en una asignatura que se llamaba, bueno, en paisajismo, en ingeniería del medio ambiente y demás. Ahí es cuando sobre todo lo aprendí. Y lo que te llama la atención es decir, pero vamos a ver, si es lo más sencillo del mundo y lo más barato del mundo, ¿por qué no se usa? Pues eso, ¿por qué no se usa? Pues no lo sé. Pues yo creo que por eso, por un poco que estamos anclados en lo de siempre, ¿no? En colocar las escolleras de siempre, los gaviones de siempre, rocas, y no queremos abrirnos a lo nuevo, ¿no? Pero vemos que es sencillísimo. Y el resultado además es bonito y funcional, ¿no? Lo que queremos para la ribera al final es que sea funcional, pero es que encima es bonito. Y bueno, pues también fajinas empleando también estacas, lo que se llama técnica ribalta, ¿no? Pues sin más, pues sería añadir a estos haces, que sería lo que veis aquí cilíndrico en sección transversal, pues añadir unas estacas vivas, pues para aumentar la estabilización, ¿no? Aquí vemos cómo se hace, aquí vemos el antes y aquí el después. Aquí vemos las estacas gordas, ¿no? Y aquí las fajinas. Y bueno, otro tipo, pues fajinas de rollo estructurado en fibra de coco, es decir, son rollos de fajinas que en vez de tener ramas, pues dentro tienen fibra de coco, ¿no? Y luego ya le añadimos lo que queramos. Un poco parecido a lo de los helófitos, pero con más variaciones. Aquí vemos un poco cómo se colocan y aquí vemos el antes y el después en un canal del río Llobregat. Vemos cómo se colocan en la base, ¿no? Esto ya no serían fajinas, esto sería pues malla o algo así, ¿no? Pero las fajinas vemos que también rebrotan y también sujetan el talud. Otra técnica de estabilización, los trenzados vivos. Yo he incluido dos, los vivos de ribera, ¿no? Que al final, pues de lo que más información he encontrado, pues es lo que he puesto. Trenzados vivos de ribera y trenzados vivos de ramas, también llamado empalizada trenzada. Los trenzados vivos, recordad que siempre que esté esta palabra en la técnica significa que las ramas o el material vegetal va a estar vivo. Por lo tanto, el objetivo es que rebrote y que sea el mismo el que dé la estabilidad, ¿no? Pues bueno, simplemente ramas flexibles se van trenzando así en estas estacas, ¿no? Y luego, pues mirad cómo queda. Mirad, esto, bueno, es bastante, le falta mucho por evolucionar, pero bueno, la idea se ve, ¿no? La idea se ve. No sé si me estoy metiendo demasiado poco en el asunto para explicar lo demás. Yo creo que no. O sea, lo interesante es al final ver las posibilidades que hay y ver un poco el fundamento, ¿no? Pues estacas clavadas y ramas trenzadas. Luego todo esto rebrota, la planta desarrolla su raíz, desarrolla sus ramas y protege de la erosión, protege del sol y sujeta el terreno y ofrece hábitat para la fauna, ¿no? Eso es lo importante. Todo eso quiero decir. Luego el segundo tipo de trenzado vivo, pues trenzado vivo de ramas o empalizada trenzada, muy similar. Al final, muchas son muy similares, ¿no? Tenemos las estacas grandes y las ramas entrelazadas para que rebrote. Otra técnica, los estratos vivos de ramas y piedras. Pues estratos vivos, bueno, aquí tenemos la sección transversal, sería unas estacas casi siempre colocadas pues, para favorecer la cohesión de todo hasta que se desarrolle por sí mismo, ¿no? Y luego, pues este sustrato, como vemos aquí en el esquema de naturaleza también. Ah, bueno, no, este esquema que son sacadas de unas normas unas normas técnicas de jardinería y demás, ¿no? No sé si son propias de eso o a su vez sacadas de otro lugar, pero bueno. Yo utilizo sobre todo esas dos fuentes, Naturalea y las normas estas. Bueno, aquí tenemos ramas vivas, en este caso de sauce, por ejemplo. El sauce es lo más empleado, el chopo también, pero sobre todo el sauce. Es que el sauce rebrota con una facilidad pasmosa. Aquí sería el nivel medio de aguas, ¿no? Y esto es el estrato vivo al final, que es una tierra vegetal. Una tierra vegetal, ¿no? Un sustrato. Bueno, y aquí otra variante, ¿no? En vez de poner 3 estacas, pues ponemos una, aquí un tronco para dar más estabilidad aún y todo esto de sustrato. Al final, como digo, imaginación. Los lechos vivos, pues parecido al estrato vivo, ¿no? Pensado para taludes, pero también para el cauce del río. Pues al final se basa en colocar unas estacas que luego van a rebrotar y van a dar estabilidad, y en esos huecos estabilizados por las estacas, pues colocar un lecho, un estrato vivo en el que luego la vegetación ella misma se pueda desarrollar por sí misma, ¿no? Se puede usar en taludes, pero como digo, hay variantes que se haría en el propio fondo del río, mejor de ríos de poco caudal, claro. Las empalizadas, dos tipos he puesto, las simples y las vivas filtrantes. Las simples, bueno, pues una empalizada, ¿no? Esto es muy interesante sobre todo para senderos, como veis aquí, para sostener el terreno en senderos, pero bueno, pues también aplicable a orillas de ríos o a senderos de zonas de ribera. Bueno, aquí tenéis, ¿no? Una empalizada mediante troncos para sostener el terreno, se pueden añadir también ramas más finas y luego aquí tendríamos un antes
y tendríamos un después, con el terreno bastante diferenciado, bien sujeto arriba para que no caiga y revegetado, con lo cual le da ese aspecto más bonito. Y la viva filtrante, bueno, pues la viva filtrante, aquí tendríamos un esquema, ¿no? Aquí se coloca este círculo, es sección transversal de una fajina, es decir, esto es un churro, un cilindro que va hacia allá, como las que hemos visto. Aquí estaría el nivel, el nivel más alto de las aguas y aquí estaría el nivel más bajo o de estiaje. Bueno, y aquí, aparte de esta, colocada así transversal, se va a colocar esta aquí debajo, en esta orientación, una vagina sumergida, ¿no? Y bueno, al final se trata, pues como siempre, de que rebrote, pero esto actúa también como filtro y va a hacer que los sedimentos se vayan quedando aquí. ¿Y para qué? Pues para crear orilla, ¿no? Lo difícil muchas veces, como ocurre con el suelo, con la erosión del suelo en las tierras agrícolas, el suelo tarda miles de años en formarse y se puede destruir en un año. Entonces, recuperarlo es muy difícil. Pues con esto sería una variante para recuperar suelo de río. El suelo de río, pues la orilla, ¿no? Lo que más se pierde en los ríos es la orilla y lo que más hemos perdido. Y la orilla se subestima mucho, pero es que es lo más importante. Yo ahí veo un punto crítico, la pérdida de las orillas, la pérdida de orillas con vegetación, orillas con raíces, lo que se llama toperas, ¿no? Lo que llama la gente de los ríos, pues toperas, o yo lo he oído así, ¿no? Ese refugio para la fauna es muy importante. Entonces, con esto vamos a obligar a los sedimentos que se vayan quedando aquí, entre las ramas, y al final se estabilizarán y ya habrá un sustrato, una orilla, para que las plantas luego lo recolonicen y ya lo sujeten, ¿no? Y bueno, esteras vivas, creo que es la última de estas, luego ya hay otras. Esteras vivas, sí, tanto de ramaje como de carrizos. Una estera, pues bueno, sería esto, al final, una estera, recubrir un poco recubrir, pero también estabilizar, ¿no? El talud o la orilla. Las de ramaje, pues como su nombre indica, se colocan ramas, aquí igual se ve algo peor, pero son ramas así colocadas todas paralelas, ramas de, recordad, chopos y sauces que van a rebrotar y luego ellas mismas van a sostener el terreno. Vale, esta es de ramaje, ¿no? Aquí tenemos las ramas, esto sería lo negro, una rama así colocada así paralela, que luego va a rebrotar, porque estas plantas cuando están en contacto, estas ramas cuando están en contacto con el agua y con la humedad, pues echan rebrotes. Y bueno, sin más, ¿no? Una manera de sostener y estabilizar el terreno. Y las de carrizos, pues parecido, pero en vez de con árboles, pues vamos a emplear carrizos, ¿no? Esto depende un poco de la zona, depende de lo que hubiera naturalmente en esa zona, pues será lo que queramos recuperar. Y por último, el último grupo de técnicas, hemos visto recubrimiento, hemos visto estabilización y ya estas serían técnicas mixtas, ¿no? Algunas de las que hemos visto ya pueden considerarse algo mixtas porque van a querer recubrir, van a querer estabilizar y además van a emplear ya no solo plantas, también suelen emplear estas otros elementos, por eso se llaman mixtas. Esos elementos pueden ser hierro, acero, roca, madera muerta, ¿no? Pero ya esa doble utilización de elemento vivo, que son las plantas vivas, y elemento inerte. Entonces, bueno, pues algunas que he seleccionado son estas: enrejados vivos, entramados vivos, varios tipos, de pared simple, de pared doble o muro Kreiner, de entramado latino, entramado loricata, rollos vegetalizados, rolladas vivas ripariales, deflectores vivos, muy interesantes, la técnica me gusta mucho, luego la explico. Gaviones vegetalizados, un ejemplo, el gavión tubular flexible tipo rock roll, esto todo es muy empleado en naturalea. Rampas de piedras, escobillas vegetalizadas, diques naturales temporales, creación de lagunas, geomallas permanentes, ¿no? Pues nada, vamos a ir viendo una a una, un poco por encima, así que acabaremos antes. Bueno, enrejado vivo simple. Pues bueno, el enrejado aquí, a ver, ¿dónde se ve bien? Bueno, en esta imagen central sería cómo se empieza, ¿no? Pues al final se crea un enrejado, se crea este enrejado para facilitar luego lo que hagamos. Aquí tendríamos ejemplos reales de naturaleza del antes y el después con el enrejado vivo. Aquí tenemos una ladera totalmente erosionada, le aplicamos el enrejado, en este caso no es así tan como una red, sino que es más atrazamiento, pero bueno, al final queda así. Y aquí ya el enrejado puro, así con filas cruzadas, ¿no? Después se recubre con una capa. Esto le da la estabilidad de la base, los cimientos, por así decirlo. Luego se recubre con una capa y al final la vegetación, mirad, o sea, aquí se ha conseguido ya árboles, ¿no? Un bosquecito. A ver, no un bosque de ribera, porque al final esto parece ser un canal cerca de las casas, pero oye, ya de tener esto o esto a tener esto, ¿no? La cosa cambia. Entramados vivos, 4 tipos incluido, como digo, el de pared simple,
el llamado Crainer, el latino y el loricata. Hay otros, como por ejemplo había uno que se llamaba entramado Roma, pero de ese no he encontrado información apenas. Al final, bueno, son muy parecidos todos, ¿no? Pues se basan en el empleo de troncos. Aquí tendríamos un esquema transversalmente, se colocan, se llama de pared simple porque solo hay o sea, hay uno así, uno así, uno así, uno así, ¿no? ¿Veis? Una fila así y después esta. Y así sucesivamente, ¿no? Estos son troncos. Y bueno, los troncos al final van a rebrotar, pero no solo es que vayan a rebrotar los troncos, sino que el espacio que queda entre ellos, o bien lo dejamos a su libre albedrío, pero se va a recolonizar por plantas, seguramente, o podemos colocar nosotros las estaquillas o las plantas o lo que queramos, ¿no? Al contrario que las escolleras, esto sustituye totalmente y claramente a las escolleras. Las escolleras, lo que pasa es que no va a instalarse la vegetación, aquí sí, y con el tiempo, cuando se pudra esta madera, ya va a estar la orilla totalmente estabilizada gracias a las plantas que hayan aparecido. La escollera, se ha comprobado que la escollera de piedras tradicional, el agua no puede erosionarla nada y va socavándola debajo. Esto, como las plantas van a emitir raíces, no se va a socavar debajo, ¿no? Y esto, pues, es por lo tanto más duradero en el tiempo, al final. Aunque pueda parecer que la roca es inamovible, ¿no? Pero bueno, esto es que las plantas, como es un ser vivo que se va a desarrollar por sí mismo durante toda la vida, pues siempre se va a ir renovando y reponiendo. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un talud muy vertical en un río, se instala el entramado, ya se estabiliza un poco más, y aquí habremos recubierto el talud con otra técnica de recubrimiento, pero aquí vemos que también van saliendo las ramillas de los sauces o de los chopos, ¿no? Van saliendo y después pues tendremos algo como parecido a lo que hemos visto aquí, tendremos esto. Otro tipo, el de doble pared o también llamado Crainer, bueno, pues se diferencia pues porque en vez de una línea después, debajo, aunque aquí no se ve clara la diferencia en la fotografía. Bueno, no sé por qué no he puesto un esquema. Bueno, es que no estoy seguro, pero claro, el nombre lo dice, ¿no? Pues ya no es pared simple, es pared doble. Yo creo que porque coloca otra fila más de troncos, creo que dentro. Así claro, sin el esquema no se ve, pero yo creo que dentro, que sería, por ejemplo, aquí, creo que coloca otro tronco. No estoy seguro ahora. Bueno, sin más, que tampoco... El fundamento es el mismo, ¿no? Un talud, veis aquí el antes y el después. Se instala, se estabiliza un poco, van creciendo las plantas y aquí ya vegetado. Se puede, como digo siempre, se puede mezclar con otras técnicas. Aquí han incluido gaviones flexibles de rocas. ¿Lo veis, no? En vez de troncos, pues gaviones de rocas. Le damos así un poco más de heterogeneidad y al final las plantas también lo van a ir colonizando, ¿no? Aquí vemos lo que se ha conseguido gracias a un entramado Crainer en un pequeño cauce de agua. El entramado latino, pues bueno, al final lo mismo, todos los entramados son lo mismo, lo que pasa que pues la gente va experimentando, van saliendo gracias a eso muchas técnicas nuevas, pero el fundamento de todas es el mismo, ¿no? Pues simplemente se basa en este entramado de troncos que se coloca así y luego los horizontales y bueno, pues es lo mismo, ¿no? Y el entramado loricata, este quizás sea ya no tanto fluvial porque, claro, estamos ya en el momento que estamos instalando algo metálico, no algo artificial, pues hombre, yo no sería partidario de usarlo en riberas con todas las alternativas que tenemos naturales. Esto, por eso quizás sea ya más para taludes de carreteras y demás, pero bueno, lo incluyo, ¿no? Pues eso, esto metálico, ¿no? Se instala, se pone aquí y se van a clavar los troncos en ello. Por lo tanto, la estabilidad es la máxima. Como digo, la naturalidad no tanto, pero la estabilidad, pues enorme. Se instala, se clavan los troncos, se deja así y luego lo mismo. La vegetación lo coloniza y los propios troncos rebrotan, ¿no? Varios ejemplos. Los rollos vegetalizados, parecido a algo que hemos visto antes, que son las fajinas de helófitos, parecido, ¿no? Todo muy parecido. O sea, esta clasificación es variable. Pues bueno, son rollos, como su nombre indica, vegetalizados, con dentro tendrían fibra de coco, tendrían abonos, tendrían todo el sustento que la planta necesita, e incluso la semilla o la plántula. Plántula es planta pequeña, por si no lo sabéis, o sea, una planta que aún no está desarrollada, pero que ya ha emergido la semilla, ¿no? Vemos aquí un ejemplo de cómo se han colocado, aquí, en la orilla, y mirad, es que o sea, es fascinante, ¿no? Lo que se consigue con algo tan sencillo. En la foto inicial que he puesto de la escollera del Parque del Iregua, que no hay orilla, pues algo como esto tan sencillo, ya estamos recuperando la orilla. Y ya los animales van a tener, cuando crezcan las plantas y la vegetación y demás, ya los animales van a tener por dónde ir, no van a
Luego no va a venir una riada y se van a ahogar, quiero decir, ¿no? No va a ser un canal ya el río. O sea, es que se debería hacer, es tan sencillo, joder. Otro tipo muy parecido, la arrollada viva riparial. Bueno, es similar a esto, pero emplea especies ya muy variadas. O sea, ya mucha variedad de especies, veis aquí, ¿no? Diferentes estratos de especies. Se coloca aquí, parecido, muy parecido. En la base de los taludes, veis aquí su colocación. Luego, cuando las plantas vayan creciendo, pues queda ya totalmente tapado. Deflectores vivos, esta es la técnica que he dicho que me gusta mucho, me parece muy interesante. Uno de los principales problemas en los ríos, o para mí, que yo veo, es eso, que los hemos hecho rectilíneos, ¿no? Los hemos encauzado para que no molesten y se han hecho rectilíneos. Se ha perdido la figura del meandro. El meandro, si sabéis, es una curva de un río, ¿no? Pero es muy importante que en esa curva del río, esa curva, la presencia de esa curva se traduce en la creación de hábitat. Me explico. Tenía que haber puesto una foto de un meandro, pero a ver si podemos... Ahí va, igual aquí puedo dibujar. Vale, voy a intentarlo, ¿vale? Bueno, esto sería un río. Aquí va a ser el meandro. Vale. Esto es un meandro. Entonces, el agua viene por aquí. ¿No? Va a venir por aquí. Entonces aquí, al dar la curva, aquí va a haber un material duro, que es el que obliga a hacer el río la curva, ¿no? Entonces aquí el río, al obligarse a hacer la curva, aquí va a chocar fuerte y va a erosionar. Va a erosionar, normalmente, bueno, pues hará una cosa así, ¿no? La corriente hará un remolino. Pero el caso es que aquí va a erosionar. Va a crear una poza. Y aquí, como la corriente va a ir tendiendo hacia aquí, va a ir haciendo así. Aquí va a erosionar, va a crear una poza. Y aquí va a ir depositando materiales y va a crear una zona poco profunda o incluso una playa. Es decir, los meandros van evolucionando, ¿no? Iría yendo hacia aquí poco a poco. Pero el caso es que aquí tendríamos una poza, aquí una zona poco profunda y aquí seguramente un rápido, ¿no? En poco espacio tenemos mucha variedad de hábitats, como era antes. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Pues vengo aquí a la izquierda. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho que el río sea así. Nos molestaba, ¿no? Porque aquí un señor tenía su huerta, aquí un señor tenía una chopera, entonces nos molesta que sea así. Vamos a destruir esto, vamos a hacer que el río vaya así, recto. Vamos a hacer que vaya así, ¿no? Como un canal. Entonces aquí el agua va recta y va recta y fuera, y ya está. No crea pozas, no crea rápidos, bueno, va a ser sí prácticamente todo un rápido, ¿no? La misma profundidad en todo el tramo, sin pozas, entonces los peces, a ver, tú si eres un pez no vas a poder vivir toda tu vida en la corriente, ¿no? A ver, las truchas sí, pero en general no, ¿no? O sea, vas a querer tu zona profunda para ocultarte, vas a querer tu zona profunda poco profunda para buscar comida, vas a querer tu rápido para reproducirte. Aquí, o sea, esto aquí nos cargamos todo, básicamente. Entonces los deflectores sería, lo voy a dibujar en rojo, serían estas estructuras que pueden ser de muchos materiales. De hecho, se emplean con diferentes técnicas que hemos visto. Esto sería un poco un deflector con una fajina, esto sería un deflector con un entramado, puede haber deflectores puramente de rocas, vamos a ver una foto después. Estos deflectores, que son líneas, se colocan aquí, ¿no? ¿Qué conseguimos con eso? Pues que el agua, como hemos visto en el meandro, se encuentra con un obstáculo y gira. Entonces, poco a poco, se suelen colocar sucesivos. Aquí colocaríamos otro, por ejemplo. Entonces, estamos obligando al agua a que gire y que poco a poco el río entonces gire. Gire, ¿no? Lo vemos, ¿no? Vemos que estamos obligando a girar. Entonces, estamos recuperando esto tan valioso. Simplemente con esta estructura. El agua va a venir por aquí, no va a poder atravesar esto y va a girar. Entonces, aquí se va a crear una poza, aquí se va a crear un rápido. Esto lo va a colonizar la vegetación para que dure durante el tiempo, dure años, ¿no? Entonces, a mí esta técnica me fascina y se debería emplear mucho más. Porque es que, pues como todas, técnica barata, ¿no? Troncos y piedra al final. Entonces, esos son los deflectores. Aquí, bueno, simplemente, ¿no? Estacas para sostener, como siempre, y luego lo que introduzcamos.
Aquí sería una foto. Ahí va, se queda la. Voy a borrar esto. A ver, borrar. Vale. Bueno, aquí tendríamos unos deflectores de roca en una foto real. Vemos, ¿no? El agua viene por aquí. O bueno, viene por aquí. Sí, creo que viene por aquí. Bueno, da igual. El agua viene. No, claro, vendrá por aquí. El agua viene, se encuentra este obstáculo, choca y gira. Entonces estaremos creando aquí una poza, aquí una poza. Y además, imaginaros, debajo de esto todo el refugio que hay. Poza, refugio, zona poco profunda, playa, rápido. O sea, solo con esto veis lo que estamos creando, ¿no? Bueno, gaviones vegetalizados, hay muchos tipos. También hay gaviones no vegetalizados. Un gavión es una malla en la que dentro hay piedras, ¿no? Que se utilizaba antes mucho para proteger las riberas, pero luego se sustituyó por las escolleras. No sé por qué, supongo que funcionarían mejor para lo que se quería, pero desde el punto de vista de refugio para la fauna sí que eran mejor los gaviones, porque los peces y los cangrejos siempre, pues mi padre me cuenta que se ocultaban ahí dentro y era un refugio adicional, ¿no? Pero bueno, para lo que es técnica de bioingeniería, o sea, empleando vegetación, pues se busca un gavión vegetalizado, es decir, un gavión en el que se puede instalar la vegetación. Se llaman con este nombre, rock roll, ¿no? Al final rollo de rocas, sí, será. Son estos gaviones. O sea, hay una ventaja muy importante de emplear gaviones en lugar de bloques de piedra como las escolleras, ¿no? Esto sería una escollera típica que se usa más y el gavión sería este rollo, claro. A ver, imaginaos, esto se basa no sé cómo llamarlo, en el fenómeno o en el... Bueno, se basa en que, imaginaros que cogéis una barra de hierro, ¿no? Una barra de hierro rígida. Vale, pues es más fácil levantarla, ¿no? Es más fácil levantar algo que es rígido que algo que es flexible. Imaginaros una barra de hierro muy larga que pese lo mismo que la rígida, pero que se doble. Pues es más difícil cogerla, porque la vas a coger de un lado y del otro se va a doblar, ¿me explico, no? Entonces esto se basa en eso. Ya no son piedras sueltas, que el agua va a venir y por separado las puede mover. Actúa sobre cada piedra, sino que aquí, al ser un rollo de muchas piedras, el agua no va a poder mover nunca esto. Es mucho más difícil. Se basa en esa, porque esa flexibilidad hace que sea mucho más difícil de mover. Vale, espero que se haya entendido. Entonces, son rollos de malla o de malla de acero, ¿no? En el que se introducen piedras de diferentes tamaños y se coloca, pues se pueden utilizar de muchas formas, como todas estas técnicas, en base de un talud para sostener el terreno, como aquí, o por ejemplo, esto es interesante, en desagües, que cuando muchas veces saca el agua fuerte y aquí erosiona, pues colocando esto ya no va a erosionar de ninguna manera. O, por ejemplo, también para cauces, para hacer el lecho de cauces, para que no se erosionen, que estén muy erosionados, se coloca esto y ya tenemos un lecho natural. Joder, es que estas actuaciones las veo, sobre todo en esta página de Naturalea, y me da rabia que no se hagan más aquí, porque se consiguen cosas tan bonitas, ¿no? Y tan eficaces. Bueno, aquí vemos cómo se colocaría. Obviamente hace falta una grúa o algo por el estilo, ¿no? Esto pesa, pues, toneladas, pesará. Este igual no, pero me explico, ¿no? También se pueden colocar aquí abajo combinados con otro vivo, ¿no? Este abajo para dar sustento, ¿no? Estéril, simplemente roca, y arriba colocar el vivo. Posibilidades, como digo, miles. Rampas de piedra, esto también muy interesante. Esto sí que se ha hecho en La Rioja en algún punto. No estoy seguro dónde, creo que en el Najerilla o en el Tirón, no estoy seguro, pero se ha usado, ¿eh? Esto sí que lo he visto en algún punto. Eh, bueno, y muchas de las que he visto, a ver, también se habrán utilizado. Quiero decir, que yo no sé todo lo que se ha hecho en La Rioja, pero yo hablo en general, ¿no? Yo creo que se emplean poco. Pero en algún punto así, en alguna zona puntual, en alguna restauración puntual, pues seguro que sí que han utilizado fajinas y demás. Digo que sí que, este sí que lo he visto yo. Bueno, pues sin más, sería en zonas así de demasiado rápidas, porque se han encauzado o demás, pues bueno, se colocan una sucesión de piedras y el pez ya tiene refugio para ir subiendo poco a poco. Refugio, además, esto oxigena el agua muchísimo, ¿no? Sería un poco sustituir a veces a las escalas de las presas, que son muy artificiales, que los peces muchas veces no las emplean, no las pueden emplear. O sea, se coloca para lavarse las manos cuando colocan una presa, pero eso no hay pez que lo utilice muchas veces. Escolleras vegetalizadas, pues bueno, esto sería una variante si no queremos innovar tanto, ¿no? O no se puede innovar tanto, pues bueno, las escolleras que ya existen o nuevas, pues simplemente dejar más huecos o facilitar o hacer los huecos o colocar el sustrato para que las plantas salgan, ¿no?
y ahí estamos minimizando un poco ese aspecto estético, por lo menos, ese impacto estético. Luego, bueno, podemos hacer cosas más interesantes aún, como diques naturales temporales. Por ejemplo, en pequeños arroyos, ¿no? Pues colocamos este dique, que es un modo de entramado, ¿no? Con troncos, para que se acumule el agua aquí y crear un pequeño humedal. Claro, decís, joder, pero estás diciendo crear una presa. Bueno, a ver, para casos puntuales, esto es un arroyo temporal en el que aquí, como lo vemos, ahora está seco, pues bueno, si hacemos que aquí se cree una pequeña laguna, vamos a tener el agua durante más tiempo y además esto no es una presa, o sea, esto la fauna, por supuesto que lo pasa, o sea, cualquier animal viene por aquí o simplemente trepa el tronco, ¿no? O sea, esto no hace daño. Esto haría daño, pues bueno, si lo colocamos en un río donde hay peces y que no lo puedan pasar, pues sí, pero como digo, pues es más pensado para cauces temporales, pequeños manantiales, ¿no? Al crear una laguna aquí, vamos a aumentar mucho la biodiversidad del lugar. Y bueno, ya algo más, ¿cómo se dice? Ambicioso, ¿no? Podemos incluso crear lagunas enteras. En una zona donde no hay nada, pues esta sería la segunda fase y esta la tercera, pues creación de lagunas, obviamente naturales. No vamos a crear una laguna como estas que vemos con lona de plástico negra y ya está, no. O sea, el objetivo obviamente es crear lagunas naturales. Esto se puede hacer en las riberas y recuperar esa figura perdida de las lagunas. Y por último, la geomalla permanente, que como su nombre indica, está pensada para quedarse en el lugar siempre. Y bueno, pues es una malla, ¿no? Una malla de un polímero o de acero a veces y dentro el sustrato. Claro, esto al ser permanente yo tampoco lo colocaría en una ribera. Esto es para más ramblas o arroyos de zonas urbanas o zonas industriales, como vemos aquí, que estén muy erosionadas, ¿no? Pues simplemente queramos mejorarlo paisajísticamente y disminuir la erosión. Pero claro, esto yo para ribera todo lo que sea plástico o permanente, pues yo no lo haría teniendo todas las técnicas que hemos visto, ¿no? Entonces, vale. Bueno, pues sin más, esta sería la colocación, ¿no? Y la evolución. Bien, pues esas son todas las técnicas así más importantes que hay, todas las que he encontrado, todas las que conozco o conocía y muchas que no conocía. Y bueno, otras actuaciones que no he querido poner una a una, ¿no? Las voy a ir explicando y comentando. Otras actuaciones, algunas más ambiciosas, algunas un poco ya no son de bioingeniería, entonces no las he incluido antes. Bueno, primero las escalas. Las escalas, sabéis lo que es, ¿no? Las escalas para peces en las presas pueden ser así, pueden ser más rectas, hay de muchísimos tipos, pero como digo, hay varios problemas. Primero, que en los ríos españoles parece que solo se piensa en la trucha. Es el pez que da dinero, entonces se piensa en ella, ¿no? A ver, entendible entre comillas, ¿no? Comprensible, pero bueno, pero no deja de ser verdad. Se piensa en ella y ya está, y a los demás peces que les zurzan. Quiero decir, hay escalas que tú ves que es que salmoneras prácticamente, ¿no? Muy verticales, vale, una trucha la va a poder subir. El resto de peces seguramente no. Una colmilleja, un pez fraile, un pez lobo, una bermejuela, mmm, se las va a ver muy mal para remontar eso. Entonces, bueno, ese pensamiento más centrado en ciertos peces. Luego también escalas inutilizadas, o sea, si os digo cuántas escalas he visto yo, que son una vergüenza, desde el punto de que se coloca la presa, ¿no? Y la empresa de turno o el gobierno de turno, ¿no? Pues dirá, vamos a colocar una presa, claro, esto para presas pequeñas, ¿no? Obviamente en un gran embalse es inútil colocar una escala, tendría que tener kilómetros. Bueno, pues eso, quien sea dice, bueno, vamos a colocar una pequeña presa, pero vamos a colocar una escala para compensar, como medida compensatoria de los daños ecológicos. Así que no hay ningún problema, los peces van a poder transitar libremente arriba y abajo. Bueno, y lo dicho, tú ves esas escalas, las han colocado fatal, están taponadas completamente, no llega el agua en muchas, o sea que escalas inutilizadas yo he visto muchísimas, sobre todo en el Ebro. Así que un poco más de esa permisibilidad, ¿no? Un poco endurecer las medidas. ¿Qué más sobre las escalas? Bueno, eso lo dicho, que ves alguna que difícilmente pueden remontar los peces. Se basan, pues como sabréis, en esta sucesión de obstáculos, ¿no? Para que el pez remonte y descanse detrás de este muro. En el espacio está la corriente que va a remontar, pero detrás del muro justamente hay una zona de más descanso, para que el pez pueda poquito a poco subir. Porque ya sabemos que las presas, aparte de regular el caudal, suponen un obstáculo muy grande para la conectividad de las poblaciones de peces, ¿no? Y al final
que una población de un animal sobreviva depende de su variedad genética en gran medida. Y al evitar que se comuniquen, perdemos esta variabilidad genética. Entonces es una medida, pues bueno, sería colocar escalas, pero escalas que estén bien colocadas y que sean válidas, ¿no? A eso es a lo que quería ir. Que se haga una actuación, pero que se haga bien. Bueno, derribo de presas, esto lo he dicho, pues esto ya sería pensado para presas pequeñas, ¿no? Ojalá que se pudieran derribar otras, pero claro, es totalmente impensable, ¿no? Al final, embalses, pues en España más, embalses es que pues son necesarios, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, presas pequeñas como esta que no se utilicen o que se demuestre que van muy en contra del río, pues ya se están derribando algunas. De hecho, desde Amigos de la Tierra también estamos trabajando en ese aspecto, en exigir derribos de presas inutilizadas, ¿no? Las presas al final funcionan sobre todo por concesiones, muchas veces. Las de riego igual no, pero las hidroeléctricas, pues bueno, hasta donde yo sé que de este tema poco, ya digo. Pero, pues bueno, una empresa de producción eléctrica, ¿no? Energética, pues coge la concesión, construye su presa y produce durante unos años electricidad. Luego se va y la presa ahí se queda. Pues esas presas que se quiten, ¿no? Las presas que se quiten, que debería ir, en mi opinión, costeado por la empresa. Porque al final el río es de todos, está situando ahí un obstáculo para su beneficio y luego encima se va y lo deja. Bueno, canales de remonte. Esto no he encontrado fotos decentes, pero a ver si lo puedo explicar para lo que os imaginéis, para que os lo imaginéis. Bueno, canales de remonte sería sustituir a las escalas, porque como digo, muchas veces son inútiles o impracticables. Oiga, qué susto. Oiga, perdón, que esta llamada la tengo que coger un minuto, ¿eh? Ya lo siento. Perdón, perdón. Bueno, como digo, los canales de remonte son, pues al final son obras más ambiciosas, ¿no? Sería en una presa como esta, claro, el terreno tiene que ser más llano, en un monte es imposible porque sería una destrucción del entorno enorme, pero en una zona llana como puede ser un parque o una ribera, pues sería construir aquí en el lateral, un canal más largo y más natural, ¿no? Desde aquí, que conecte la parte alta y la parte baja y que permita a los peces remontar la presa por una zona más naturalizada, que podemos naturalizar mucho nosotros pues, mediante plantación de árboles, con una orilla natural y demás. ¿No? Como digo, una obra más ambiciosa y que necesita que la anchura del cauce sea muy grande, porque aquí tendríamos que destruir la ladera y al final se trata de conservar naturaleza, no la vamos a destruir más. ¿no? Bueno, ascensores para peces puede sonar un poco irrisorio, pero existe en zonas, claro, en zonas que son muy rentables, o sea, zonas a ver, me explico, por ejemplo, en el salmón. El salmón, que es un pez muy valioso desde el punto de vista económico, muy rentable, ¿no? Que da mucho dinero y que es un pez típicamente remontador, pues se han construido en algunas presas grandes ascensores en el que el pez se mete y automáticamente el ascensor se cierra, se sube la presa y se abre aguas arriba. Claro, esto es carísimo, o sea, esto yo no lo veo, no sé, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, quiero decir. Y obviamente esto se va a utilizar pues para salmón y poco más. Y bueno, otras actuaciones relacionadas con lo que sería restaurar la ribera, al final conseguir la naturalización de la ribera, pero ya más enfocadas a lo que es la fauna, ¿no? Pues, por ejemplo, colocar cajas nido en los árboles, tocones, el tocón es lo que queda cuando cortas un árbol, su raíz y demás, pues colocarla en el río, en el agua, para que funcione de refugio para la fauna, colocar bloques de piedra en el río, muchas veces podemos retirar los bloques de las escolleras y colocarlos en el río, ¿no? Para que actúen como refugio, pero también como pequeño deflector de corriente, colocar incluso troncos, ¿no? Cualquier cosa de estas. Muchas veces es que también se ve en los ríos de La Rioja y de toda España, ¿no? Supongo. Cae un tronco al río y se quita. Pero vamos a ver, que es natural, o sea, es que, a ver, yo entiendo que en ciertos, a ver, es verdad que, por ejemplo, puede haber problemas en puentes o en canales y demás, pues la acumulación de los troncos es peligrosa, ahí estamos de acuerdo. Pero lo mismo digo, es que hay veces, hay situaciones que ves que no va, que es imposible que ocurra nada, pero aún así lo quitan, el tronco, o lo cortan o lo retiran y demás. Un poco más de criterio, quiero decir, un poco más, esto ya no solo en las riberas, en general para todo, un poco más analizar la situación concreta, ¿no? No aplicar una norma general para todo y ya está. Pues no, estudiar cada situación, oye, este tronco se ha caído,
No, pues tenemos el programa de retirada de troncos, así que lo retiramos. No, pues decir, oye, ese tronco se ha caído. A ver, vamos a ver. La corriente viene por aquí. Entonces, nada, este tronco se va a quedar ahí fijado y ya está. O bueno, si el día de mañana sí que va a dar problemas, pues se retira, ¿no? Claro, esto pues al final más gente trabajando, más tiempo de trabajo, más dinero, más recursos, claro, y estamos en la época que estamos. Y ya con lo que viene, con lo que parece que va a venir, pues supongo que cada vez no se dedicará mucho dinero a estas cosas, por desgracia, una vez más. Pero bueno, sería lo ideal. Bueno, aquí he puesto unos vídeos que voy a poner, ya que vamos muy bien de tiempo, voy a poner alguno. A ver, que comparto pantalla otra vez. Eh, 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 eh. Este vídeo es relacionado, muy relacionado con el que vimos el último día del Ebro, de la restauración del Ebro.
Sí. Bueno, pues un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, de estas actuaciones que al final se basan casi todas en eso que digo siempre de recuperar, o sea, de devolverle espacio al río. Luego lo demás, él mismo ya lo va a poder hacer. A ver, algún vídeo más que tengo. Se sigue viendo, ¿verdad? Aunque haya cambiado de vídeo, ¿se sigue compartiendo esto de la pantalla o no? Bueno, por si acaso lo voy a cerrar y abrir. Por si acaso. Resolución angular. Ya. Es que es claro, compartir mediante señal el vídeo y todo. Pues bueno, como está el enlace, igual pues no lo pongo y ya está, y cada uno que se lo ponga, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis los enlaces. Bueno, podéis buscar información sobre esto, la restauración fluvial del río Manzanares, todo lo que haya sobre ello. Vale, pues no los voy a poner, porque para que se estén viendo mal, pero bueno, aquí tenéis los enlaces, ¿vale? Claro, no podéis pinchar como tal, pero este es el que hemos visto de larga y estos tres son del Manzanares. Así que si ponéis Manzanares, restauración del Manzanares, todo lo que os vaya saliendo, ¿vale? Bien. Bueno, pues ya está. Con esto, bueno, pues con esto, como digo, hemos acabado el ciclo de conferencias. Es la primera vez que hago algo así. Espero que haya servido, pues eso, espero que haya servido para aprender algo o para entretener, pero bueno, sobre todo para aprender, ¿no? Para aprender y concienciar. Y nada, pues por mi parte intentaré hacer más cosas de estas, así que poco a poco. Entonces, bueno, pues la conclusión es eso, hacia unos ríos más naturales si queremos. Es decir, pues la sociedad al final es la que lo tiene que demandar esto, ¿no? La que lo tiene que exigir. Si se quiere es muy sencillo. Ya hemos visto que devolviendo el espacio al río, él mismo se restaura, se regenera y eso da muchos beneficios indirectos, ¿no? Y directos. Pero si no queremos, pues no se hace. Es así al final, en la sociedad en que vivimos. Pero bueno, por suerte las actuaciones como las que hemos visto en los vídeos se van haciendo poco a poco, cada vez más. Es esperanzador. La verdad que yo que soy pesimista en el tema, pero ves esos vídeos y joder, pues te da esperanzas, ¿no? Con esa recuperación de los sotos sobre todo y los humedales y demás. Y bueno, a ver si poco a poco podemos ir consiguiendo ir hacia esto. Pues lo dicho, muchas gracias, ¿no? Como siempre, aquí tenéis mi blog, el correo de las charlas que yo gestiono, o sea, podéis dirigiros a mí directamente por ese correo, la página de Amigos de la Tierra La Rioja, donde podéis ver lo que hacemos e incluso colaborar, y el canal de YouTube, donde están los vídeos de estas presentaciones. Y yo creo que nada más que decir, o sea, pues eso, muchas gracias, ya nos despedimos. Gracias por la atención, espero que os haya gustado. Si queréis contactar conmigo para cualquier cosa, con este correo o poniendo aquí un comentario en el blog, me llegará a mí. Y si no, de otra forma, bueno, yo me llamo David Fernández Altuzarra, me podéis buscar así en Facebook, pero bueno, con el correo y el blog yo creo que os apañéis si queréis contactar conmigo. Nada, si hay alguna pregunta o lo que sea, pues nada, como estás tú, Jorge, pues lo dicho, ya hablaremos y un saludo y gracias por atender y por participar y todo. Enhorabuena, te recomiendo esta vez, te alegro de sí, fundación. Vale, pues nada, muchísimas gracias, me alegro de que te haya parecido, de que te haya gustado esto que hemos hecho y lo de Ebro Resilience, pues sí, la verdad que lo sigo un poco, aunque lo seguiré cada vez más. De hecho, tengo muchas ganas de bajar al faro a ver cómo van las obras y todo, porque la última vez que estuve allí fue cuando estaban haciendo lo de los mazones, pero en el sentido malo, es decir, antes de lo de Ebro Resilience. Así que me fui con mal sabor de boca y quiero volver a ver si a ver si me animo al respecto. Pues nada, voy a cerrar ya.
nada, que vaya bien y a ver si coincidimos. Venga, un saludo.